Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La verdad en las ciencias formales, empíricas, naturales y sociales. Ciertamente, en las matemáticas, la metodología se puede decir que es el paradigma de lo que debería ser cualquier ciencia rigurosa, cualquier ciencia dura, como es la terminología que se suele utilizar. Y esto pues es evidente porque ya desde Platón y desde Pitágoras y desde otros filósofos de esa época pues ya se consideraba que la matemática era una ciencia fundamental para la filosofía y que era el modelo del saber perfecto, del saber riguroso. Por eso Platón sitúa las matemáticas como la ciencia por excelencia, la ciencia suprema, etcétera. También es cierto que desde el siglo XX se ha puesto en duda generalizada toda certeza o aproximación a la verdad. Es cierto que han cambiado diversas teorías científicas, físicas, han surgido nuevas teorías matemáticas, etcétera, nuevas geometrías, nuevas lógicas, y esto también hay que considerarlo y valorarlo. En cualquier caso, está claro que hay un intento por predecir lo que va a suceder, hay intentos predictivos, en definitiva, y explicaciones de la naturaleza y de la sociedad que pues han encontrado con un sinfín de polémicas, de problemas, de réplicas y de contrarréplicas. Se puede afirmar que la verdad y el razonamiento matemáticos tienen una solidez de fundamentación que no existe en otras ciencias, y por eso la matemática se puede pensar que es la reina de las ciencias. Pero también cabe decir que las verdades filosóficas, políticas, sociales, físico-químicas e históricas son siempre discutibles y, en cualquier caso, pues analizables desde múltiples perspectivas de análisis, argumentables, etcétera. Hoy ni siquiera las condiciones de necesidad y universalidad matemáticas son fiables del todo. Por otra parte, en la antigüedad, Platón hablaba de una matemática metafísica que permitía alcanzar la verdad en sí. Es el mundo ideal, el mundo inteligible, el mundo platónico, matemático, perfecto, inmutable, eterno. En cambio, desde el periodo renacentista, los objetos, tanto científicos como matemáticos, eran cognoscibles pues a través de la intuición y del razonamiento. En relación con la geometría hiperbólica, pues cabe decir que toda su génesis pues ocurre en Euclides, en sus elementos euclídeos, porque, por ejemplo, en el quinto postulado de Euclides señala que por un punto exterior a una recta solo podemos trazar una paralela a ella, y el desarrollo de la geometría euclídea fue muy importante para toda la matemática y geometría de la Edad Media y tuvo una influencia extraordinaria. Pero ya en el siglo XIX, Bolyai y Lobachevsky consiguieron prescindir no solo de la demostración, sino del quinto postulado euclídeo, defendiendo una geometría absoluta. Por otra parte, surgieron distintos problemas en cuanto a la fundamentación de las matemáticas y de la lógica, como por ejemplo el de la consistencia de las matemáticas. Y para un cierto tipo de estudiosos, el papel de la matemática en las ciencias progresa en orden decreciente con el paso del tiempo. En cambio, pues hay otros planteamientos que reafirman el valor de la matemática. En cualquier caso, Poincaré dice, por ejemplo, que la posibilidad misma de la ciencia matemática parece una contradicción insoluble, porque existen a veces problemas de fundamentación, fundamentalmente. Einstein, en la medida en que las proposiciones matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida en que son ciertas, considera que no son reales. Por otra parte, podemos pensar que la matemática es aplicable a la realidad, por eso es aplicable a las ciencias sociales a través de cálculos estadísticos, de promedios y de cálculo de probabilidades, por ejemplo. Aunque también es cierto que la matemática es un formalismo que está en la base de la lógica, o la lógica que es un formalismo y está en la base de la matemática. En cuanto al empirismo, pues considera como corriente filosófica que fue desarrollada fundamentalmente por Locke y por Hume en la época moderna, pero que hay un precedente de empirismo, por ejemplo, claramente en Aristóteles, en la filosofía aristotélica, que es un realismo, podemos calificar de empirista. Pues para el empirismo, como decía, la matemática es aplicable a la realidad, ya que es el resultado empírico de un examen de lo real, en cierto sentido al menos.
pero también existe el denominado apriorismo trascendental, que considera que la matemática puede aplicarse a la realidad porque los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. Y habría que hablar también, por ejemplo, del pitagorismo. En cuanto a la época del Renacimiento, por ejemplo, el ideal sería reducir a esquemas matemáticos lo real. En este sentido, no está muy alejado este planteamiento, por lo menos de una forma general, del pitagórico. Por otra parte, en cuanto pues, a las cualidades, diríamos se puede hablar de cualidades primarias, matemáticas reales y objetivas, como son la figura, el número y el movimiento, y en filosofía las denominadas cualidades secundarias o subjetivas, que son, por ejemplo, el olor y el calor. Descartes considera que con la inercia se desarrollaría lo que se convirtió en el triunfo del número sobre la figura, que sería el álgebra. En la filosofía del siglo XVII, por ejemplo, se intentaron matematizar áreas como la naturaleza y la sociedad, pero esto se fue consiguiendo en mayor medida, o en mayor grado, o en mayor nivel, durante el siglo XIX y el siglo XX también. Empel, por ejemplo, considera que la investigación científica se desarrolla a través de distintas ciencias, como son las empíricas o de la experiencia, y las ciencias no empíricas, como serían la lógica, la matemática pura. Diríamos que las ciencias no empíricas trabajan con proposiciones no demostrables con datos empíricos, como es el caso de la lógica y la matemática. En cuanto pues, a movimientos filosóficos, pues cabe destacar, por ejemplo, el realismo, que considera que es verdadero lo que mantiene una adecuación con la realidad, frente al idealismo, en la que como corriente filosófica la primacía es precisamente la idea, las ideas, la conciencia, en definitiva. En cambio, con el positivismo del siglo XIX, el positivismo de Comte, de Augusto Comte, los criterios de validez de las proposiciones son algo propio de la ciencia y suponen también la verificabilidad y la falsabilidad. Y para Comte la ciencia positiva pues es la que realmente marca el camino del saber y la que es definitivamente conocimiento, y el modelo del conocimiento también a la vez. En cuanto a la inducción, bueno, pues es también un procedimiento de investigación que va de lo particular a lo general, y ayudó pues, en el éxito que tuvieron las investigaciones en las ciencias empíricas ya durante el siglo XVIII, el siglo XIX fundamentalmente y posteriormente. Podemos decir que uno de los primeros que quiso que la ciencia tuviera un procedimiento experimental fue Bacon, tratando de codificar en patrones formales también los razonamientos inductivos. En este sentido, quería dar un rigor mayor desde un punto de vista lógico y clasificatorio a la inducción. Por otra parte, pues es verdad que la inducción válida se fundamenta en la elección y eliminación sucesivas veces de los casos particulares hasta lograr la verdadera ley del fenómeno. Y esto se fue investigando pues a través de las distintas épocas de la historia de la ciencia por parte de filósofos, de científicos fundamentalmente. Stuart Mill, por ejemplo, consideró que los hechos mentales son el producto de las impresiones proporcionadas por la experiencia. Y Bebel consideraba necesaria la coligación o la conexión entre los hechos y los datos. Para Hume, por ejemplo, la conexión causal no puede justificar la inducción. Y en el caso de Rudolf Carnap, pues un gran filósofo de la ciencia, la probabilidad consiste en el grado de credibilidad, racionalidad, confirmación de una proposición o acontecimiento. Como se puede ver, el tema de la verdad en las ciencias es pues algo capital, es algo fundamental, y es verdad que cualquier tipo de conocimiento, sea en las ciencias sociales o humanas, en las ciencias empíricas, en las ciencias duras o formales, etcétera, en las ciencias naturales también, se busca sobre todo datos verdaderos, datos fiables, aunque con el transcurso de los años se puede haber más investigaciones que descubran nuevos aspectos de la realidad o nuevas cuestiones o nuevas teorías, pero también ahí está el valor de la filosofía de la ciencia para también aportar nuevos métodos de investigación o nuevas formas de confirmación y sobre todo pues insistir en que pues el conocimiento tiene que ser verdadero para que sea realmente válido y adecuado,
y para que el conocimiento científico crezca en cantidad y en calidad. Esto, por supuesto, también es esencial. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.